pastora, los armonteños cantando van por el camino del quema, donde la manta tendía en el suelo, a un lere, en la marisma con la candela y en el romero. Cantan por Huelva y a la pastora, los armonteños cantando van por el camino del quema, van para la ermita y ole con ole, a un lere. Me dormí sobre la grama, al borde de la marisma. Me dormí sobre la grama, dulce despertar me daba, y a la Virgen un marismeño por fandango le cantaba. Ya se ve en el horizonte, y hasta siento escalofrío. Ya se ve en el horizonte, y al escucharlo el gentío sobre los hombros del monte va mi Virgen de Rocío. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos sean todos ustedes a este magnífico teatro Salvador Tábora de Almonte, donde la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño ha organizado para todos ustedes este acto de exaltación de la saca de las yeguas y de cumplido homenaje a miembros que son o han sido de esta asociación, que quiere reconocer de esta manera sus muchos méritos. Un saludo muy cordial a las muchísimas personas que nos verán en sus casas a través de la televisión y de las redes sociales. Hemos empezado fuerte, con unos magníficos fandangos de Huelva en la voz poderosa e inconfundible de Alejandra Almendro, acompañada a la guitarra por su marido, el maestro Juan José Camacho. Esto es para abrir boca, para irnos preparando para todo lo que se nos viene a continuación en este acto, que es el pistoletazo de salida de la que es sin duda nuestra tradición más antigua, posiblemente la que hizo que los primeros almonteños se quedaran por aquí. Después de escuchar la exaltación de la saca de las yeguas, vamos a tener ese momento de profunda emoción cuando rindamos homenaje a estas personas que tanto han dado a nuestra actividad y a las que tanto debemos. También contaremos con más actuaciones musicales, pero no adelantemos acontecimientos. Vamos por orden. La psicología de la educación es la rama de la psicología que estudia los procesos de aprendizaje y desarrollo humano en el contexto educativo, es decir, cómo aprendemos las cosas, ya sea en la escuela, en casa, en la vida, y si es posible y cómo, aprenderlas más fácilmente, aprender más cosas o aprenderlas mejor, que es tanto como decir enseñarlas mejor. De todo ello, el que más sabe en toda Huelva y seguramente en toda esta parte del mundo es el doctor don Manuel Acosta Contreras, catedrático de Psicología de la Educación de la Universidad de Huelva, profesor de Psicología del Deporte y Actividad Física, profesor de Psicomotricidad, presidente de la Sociedad Científica de Psicología Positiva de Andalucía y autor de una gran cantidad de libros sobre todos estos temas que se han convertido en auténticos manuales para quienes quieren saber sobre la relación entre la creatividad,
la motivación y el rendimiento académico, o la práctica educativa y el desarrollo psicológico, o las dimensiones psicológicas del aprendizaje en edad escolar. Pero además estudia todo esto relacionándolo con el mundo del deporte y particularmente con el mundo de la hípica. Uno de esos libros, publicado en la colección Cuadernos de Almonte, con el número 11 en 1997, y titulado Centro Lúdico Educativo sobre Doñana y su comarca, ideas para su construcción y desarrollo, en él podemos ver el precioso proyecto que él mismo dirigió para la construcción de lo que se llamó Doñanita. ¿Se acuerdan ustedes? Un lugar emblemático, pionero en el mundo, que mostraba a los más jóvenes a través de juegos cómo eran las relaciones ecológicas y sociales de nuestra comarca en relación con la sostenibilidad del medio ambiente. Esta formación la aplica don Manuel a sus aficiones. En el mundo del flamenco fue el organizador del primer festival flamenco en El Rocío y ayudó de forma decidida a la creación de la Peña Flamenca de Almonte. Pero es sin duda en el mundo del caballo donde don Manuel echa lo puro. Y no les extrañe, porque cuando el doctor Acosta era solo Manolito, venía al monte a casa de sus familiares por Navidad o por Semana Santa, por la feria, el verano, como hemos hecho todos de chiquillo, por lo menos en nuestros tiempos era muy frecuente, y quedó encantado con nuestras cosas, cautivado con el Rocío grande y el chico, absolutamente enamorado de la yegua y de los yeguerizos cuando los vio entrar en el pueblo. Y desde entonces sus amigos, los hijos de los marismeños, y sus conversaciones, la yegua y la marisma, a la que comienza a ir muy pronto, con su amigo Juan María Cepa y su primo Rafael, con Isabelo, con Curro Vega, Pablo Cabrera, y toda esa gente que tanto conocimiento atesoraba y atesora, no solo de los caballos en libertad, sino también de los caballos para trabajar. Nunca faltó a su cita el 26 de junio. Ni exámenes, ni enfermedades, ni malas combinaciones lo impidieron. Unas veces podía salir del pueblo con ellos, otras veces los alcanzaba en el Cotorrey y otras en la choza del Planeta desde donde salían para Marismilla, 10 o 12, no como ahora, algunos años con el agua a la barriga de las bestias. Es así como se forjan las aficiones, las amistades, las profesiones, porque fue en esos años cuando Manolo descubrió lo que quería hacer en la vida, aprenderlo todo de aquel mundo y enseñarlo todo a todo el mundo. Y en ello anda, pero de una manera científica, organizando o participando en una multitud de eventos de todas las categorías y todos los ámbitos, como delegado de la Federación Hípica Andaluza, como juez nacional de doma, como presentador de caballos de su propia cuadra Casa Maguza, o publicando libros sobre equitación, organizando tertulias, jornadas técnicas o simposios internacionales como aquel Más que Caballos que se celebró en tiempos del confinamiento y que volverá a celebrarse el año que viene, si Dios quiere. Esta experiencia acumulada de años de investigación, organización de congresos internacionales, múltiples publicaciones en psicología y en actividad deportiva hípica y los innumerables eventos organizados de estas actividades lo sitúa como pionero a nivel europeo en psicología de la equitación y en la Universidad de Huelva como institución educativa de referencia internacional en este campo. Por si todo ello fuera poco, es rociero activo, miembro de las Hermandades del Rocío donde pasa su tiempo, de la de Huelva donde vive, de la de Rociana, su patria, y de la de Almonte, porque él se siente también almonteño. Es socio fundador de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño y durante casi 10 años fue director, guionista y locutor del programa radiofónico Marismas, que se emitió en la COPE y en la SER, donde hablaron muchos marismeños de Almonte y que se escuchaba en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, y autor de otros programas puntuales de radio y televisión en Canal Sur y Televisión Española. Él puso el primer helicóptero en la transmisión de la saca de la yegua, actuando él mismo como realizador y yeguerizo al mismo tiempo. Y sigue colaborando periódicamente con distintos medios de comunicación. Pero su mayor contribución es que sus hijos, Manolo y Guzmán, son marismeños desde que tuvieron 4 o 5 años y altura suficiente para mantenerse en la montura y han seguido su afición. Manolo Acosta, ya lo he dicho antes, de Rociana, que no se puede ser de más cerca. Ama a su pueblo y colabora en cuantas cosas le solicitan,
pero las cosas de Almonte lo tienen maravillado desde chiquitito. No solo eso, sus dos hijos se han emparejado en Almonte. Uno de ellos le ha dado una nieta almonteña, con lo que el doctor Acosta, que es bisnieto de almonteño y ha pasado tanto tiempo con nosotros que no ha perdido del todo el acento, ya no lo va a perder, porque ahora tiene otra razón más, y esta sí que tira, para venir al pueblo. Echa de menos a muchos de sus compañeros de faena, sus amigos, que ya se fueron o tuvieron que dejar la marisma. Echa de menos, como todos, una época, una manera de hacer las cosas, una manera de vivir la vida que ha cambiado al compás de una modernidad que da más importancia a la rapidez que a la calidad. La objetividad del científico se enfrenta hoy a la sensibilidad del poeta, la oratoria del exaltador a la ilusión del enamorado. Y no crean que esto es fácil para él, porque una cosa es enseñar conceptos y otra muy distinta, enseñar sentimientos. No es lo mismo expresar cómo lo entiendo yo que cómo lo siento yo. Puedo describir lo que veo, pero ¿puedo describir lo que siento? Además, se presenta ante nosotros para hablarnos de lo que llevamos más tiempo haciendo, porque cuando éramos tartésicos y nos gobernaba el rey Gerión, vino Hércules a robarle su ganado para llevárselo a su casa allá en Grecia. Eso sí que es una saca de la yegua. La primera documentada hace ya más de 2.700 años. Viene como si fuesen ustedes el más duro tribunal que fuera a examinar su más íntima y emotiva tesis doctoral, la saca de las yeguas. Voy a dejarles con un gran maestro que fue un gran alumno, un gran aficionado convertido en un gran profesional, pero sobre todo un gran amigo. Señoras y señores, disfruten con la exaltación que nos trae Manolo Acosta. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señor presidente, directiva y miembro de la Asociación de Criadores de Caballo Marismeño de Ganado Marismeño, señoras y señores, amigos todos. Con profunda emoción y sentido de honor he recibido el encargo de la Junta Directiva de la Asociación de Criadores de Ganado Marismeño a través de mi admirado y pariente Juan José Martínez, Cuartito, hijo de mi tío Curro, el muy célebre Curro Cuartito, para realizar esta exaltación de la saca de las yeguas en este acto solemne. Agradecer también a José Antonio de la Torre, a su señora y a su hija, que hayan puesto a nuestra disposición las extraordinarias capacidades comunicativas y escénicas para la realización de este acto, también para el cartel y para la maravillosa revista de raza marismeña. Muchas gracias, José Antonio. Agradecer y valorar a Alejandra y a Juan José, su marido, que aporten su maravillosa música esta noche, que para mí tiene muchísima importancia, porque podéis imaginar, los que recordáis, que habrá muy pocos ya que recuerden, que tuve un programa de flamenco en la radio que fue premiado por la Cátedra de Flamencología de Jerez, y tuve el programa que llenó mi corazón durante tantos años y también el corazón de muchos almonteños. Hicimos rocieros por todo el mundo. Marisma. Agradecer a José María Márquez, quitar el afecto que ha puesto en todas y cada una de las palabras que ha dicho de mí. Dichas en su voz y expresado con tanta consideración me han hecho sentir un profundo agradecimiento. He sido siempre admirador de José María. Cada día me recuerda más a su tío Luis, al que quizás nunca le valoraremos suficientemente todo lo que ha aportado al monte y a sus amigos. Quiero daros la bienvenida. Quiero daros la bienvenida a celebrar la festividad de la saca de las yeguas, que es una celebración que forma parte del alma colectiva de este pueblo.
propia biografía emocional de cada uno de los almonteños, de los de antes y de los de ahora. Daros la bienvenida a este ritual ancestral que se vive con sobrecogimiento, con pasión, con fuerza, con valentía, con decisión y orgullo. Bienvenido a la herencia viva del espíritu marismeño. Bienvenido a una forma de vida y a un legado cultural que se enfrenta de frente, a pecho descubierto, a los cambios de las condiciones de vida que traen los nuevos tiempos. Bienvenido a un patrimonio inmaterial de Almonte, que puede elevarse a patrimonio inmaterial de la humanidad, como lo son, por ejemplo, el flamenco o la Alhambra. Bienvenido a un testimonio de la pervivencia de prácticas ganaderas sostenibles. Bienvenido al arraigo y a la armonía con el entorno natural. Bienvenido a la nostalgia de parajes exóticos y lejanos, el Finisterre de nuestra tierra. Bienvenido a un viaje ritual cargado de simbolismo de la libertad. Bienvenido a una joya viva del patrimonio etnológico de Almonte. Bienvenido a un acto de comunión entre cultura y naturaleza. Bienvenido a un acontecimiento que merece respeto, protección y difusión. Bienvenido a un legado de miles de años de historia. Bienvenido a la marisma, a un espacio que ha unido a las dos grandes y más antiguas ciudades de Occidente, a Cádiz y a Huelva. Bienvenido a este espacio de lagos y de islas que ha sido el territorio de convivencia de la primera y más culta civilización de Occidente, la cultura y la civilización tartésica. Bienvenido a la Saca de las Yeguas, que es el acontecimiento cultural que une, como ningún otro, a todas las generaciones de marismeños almonteños. Bienvenido a un patrimonio comunitario en el que decide Almonte. Y bienvenido a la cultura de la rusticidad y del lubricán marismeño. Bienvenido a la Saca de las Yeguas. Quiero dedicar mis humildes palabras, con vuestro permiso, para homenajear a aquellos amigos yeguerizos y marismeños que han permitido que yo viviera la experiencia de sentirme marismeño y yeguerizo durante tantos años. Homenajear a su amistad, a sus enseñanzas, y porque todos y cada uno me han aportado algo o muchísimo para la vida. Tienen todo mi reconocimiento y agradecimiento. Todos estos hombres curtidos por la vida me han enseñado a mirar más allá del instante, a parar la vida al ritmo de la naturaleza, a condicionar el cuerpo al compás de la montura y a ver despacio el color maravilloso de la flora marismeña, a comprender que lo que somos como personas está marcado por la identificación que tenemos con nuestras yeguas, con nuestros potrillos, con la tierra y con las costumbres. De todas estas y muy diversas generaciones que he podido conocer de marismeños, sigo aprendiendo, sobre todo de los nuevos, a saber respetar el pasado, a vivir cultivando el presente y a tener ilusión por el futuro. Ya habéis oído que está aquí mi Isabela. Todo esto define qué hacer en otras facetas de la vida y a vivir todo el año, levantándose cada día como si fuera a irse uno esa mañana a la marisma. Cuando nos decimos, cuando tengo alguna pereza me digo por la mañana, arriba que nos vamos para la marisma, y se me acaba la pereza y salto de la cama como un gamo entre los armados. Así se lo decía a mis hijos y nunca tuvieron pereza. Sí me gustaría que al decir los nombres de estos amigos a los que homenajeamos, a los que conozcáis, tengáis un grato recuerdo de ellos si ya no están, y vuestra consideración y respeto a los que están. Ese será el mejor homenaje que pudiéramos darle y hacerle. Los nombro sin criterio de selección, sin distinción, ni orden de predilección o importancia. Todos y cada uno tienen en el libro de mi recuerdo y vivencia unas pocas páginas. Y quizás merecieran páginas en un libro de la historia de Almonte.
señor alcalde. Quiero homenajear a Pablo Cabrera, a Manuel Charamusca, a los Cepa, a Juan María, a Antonio, a Sebastián, a su padre y a sus hijos, a los Sastre, Manolo y Fidel Ángel, a José Manuel Pérez Martínez, municipal, a Rafael Bejarano, a Isabelo García y a su hijo, a Cristóbal Maravé y a su hijo Gregorio, a Antonio Chirrino, también a su familia que me acogió como un hijo, y a sus hijos, a Miguel Ángel Caballero, a Curro García y a su hijo Manuel, a Manuel Millán, a su hermano Francisco, a su hijo Juan Francisco, a Juan Antonio Díaz y a su hermano Manuel, a Antonio Picón y a Javier y a su sobrino, a Paco Motolo, a su hijo y a su nieto, a José Moravé, el Morisco, a Miguel Mauca, a Manuel Hernández, a Manuel León y a su hijo Juan Miguel, a Curro Patas Largas, a José Muñoz, a Plácido López y a sus hijos Plácido y Rafael, a Plácido Jiménez, a Plácido el Gordo y a su hijo Diego, a Emilio Gil Cabrera, a los Pipas Rafael y Juan Jesús, a Juan José Martínez, Cuartito, a Fernando Richa, a Miguel Mellado, a Friscano, padre e hijo, a Tomás Delgado, a Manuel Tolón, a Pepe y Joaquín Jiménez, a Luis Helado Quinaó, a Francisco Paula y a su hijo también, a José Franco Maravé, a Mario Rodríguez, a Manuel Toro, a Fernando Javier, a Manolo Negrete y a sus hijos Manuel y Álvaro, a José María Boiso, a los solteros, Antonio Ángel, Cristóbal y Antonio Jesús, a Frasco, a Bartolo Chapi, al Gordo Sánchez, al Niño Braulio, a Antonio Maraver Sortero, el Tolón, a Curro Vega, a José Antonio Cabrera, el Extremeño, a Perico el Planeta, al Currilla, también al Currilla, a Curro Martínez, a Antonio Roldán, a Juan Cabello, Gregorio, Cristóbal, nos acordamos de él, a Pavón, a Marcelino Patrones, a José Fontanero, a Alfonso Ramos Aragón, en estos días se nos fue, a Joaquín Lamerina, a Manuel Barba, a Villalón y a su hijo Antonio, a Domingo Vargas y a su hijo, a Francisco Triana y a sus hijos, a José Chico y a su hijo Alfredo, a Pepe Manuel Joaquín, a los Tetes, José Luis y Cristóbal, a Luis Guitar, a Antonio Mancojito, a Isidro y Alfonso Carlos y a mis hijos Manolo y Guzmán. Y a todos y cada uno de los que no he nombrado, pero que están en vuestra consideración y conocimiento. Vaya también para ellos nuestro más sentido homenaje y mi aplauso. Muchas gracias por ese maravilloso vídeo. Bueno, de la marisma se habla en Almonte todo el año.
bien sea para el papeleo y las reuniones que hace la asociación, el repaso del ganado, el saneamiento, llevar y traer yeguas o potros que se sacan por circunstancias para amansarlo, domar, engorde, o por las condiciones de la atmósfera, como decimos, en el terreno, excesivas aguas, riadas, sequía, calores tórridos, falta de comida, etc. Siempre tenemos las yeguas en nuestro pensamiento y en nuestra conversación. Los días previos para partir a la marisma, los corrales y los corralones comienzan a vibrar con las reuniones de los jinetes, en conversaciones nerviosas. Es Joja, avíate que tenemos que irnos ya. Y empiezan a hablar para que no falte de nada, para que cada uno lleve lo que corresponda, para que se repartan los encargos de vianda o de cualquier actividad, para el papeleo también, para partir de la marisma, que no falte de nada, pero con lo imprescindible. Se hacen referencia en esas reuniones de los años pasados a vivencias excepcionales, a decisiones de dónde quedarse, cuándo salir, por dónde coger, explicaciones a amigos e invitados, mientras se preparan sus arneses, ponen a punto sus monturas, las cuidan y entrenan, porque son sus pies y sus manos la marisma. Sin caballo no hay jinete. Los marismeños están acostumbrados a aviarse con lo que hay. Es la cultura de, qué palabra más bonita, avíate, avíate. Una cultura que desarrolla la inteligencia natural. Desde lo poco sobra y lo menos es más. Que tiene en su propio corazón al tío Maña. El que no tiene cabeza tiene pie y el que no tiene caballo va en el coche de San Fernando. Los valores, expresiones y visión de la cultura avíate, cultura de subsistencia, vive entre la sencillez sabia, la vida lenta y la abundancia del alma. Tiene dimensiones psicológicas tan importantes como la inteligencia natural, la sabiduría de la escasez y el arte de saber esperar. La cultura de subsistencia, la cultura del avíate tan presente en estos terrenos tan dificultosos y escasos, se basa en una forma de inteligencia ligada a la adaptación creativa, a la intuición ecológica, a la resiliencia cotidiana. El avíate no se mide por cuánto tiene, sino por con cuánto te basta. Lo poco, como hemos dicho, sobra y de lo mucho falta. Pero lo que a veces vemos que lo menos es más. En la marisma, la solidaridad silenciosa, el caminar de la yegua en la manada hace comunidad de suficiencia ante las inclemencias y las comidas o ante las aversiones que le vienen. La cultura avíate, la vida no se entiende sin los demás. Es una sociedad de cooperación, sin aspaviento, donde la ayuda no se pide, se da sin preguntar. La riqueza se mide en conocimientos, no en posesiones. Donde comen dos, comen tres, la comida se estira y se alarga y se comparte. Filosofía avíate del marismeño es vivir con lo justo, resistir con alegría y aprender de la tierra. No es necesario el lujo. El árbol viejo da sombra, aunque no te dé fruto, siendo resistente, sabio y tranquilo. El marismeño desconfía del progreso sin alma y del desarrollo sin raíces. Su ética está en el cuidado mutuo, el desprendimiento voluntario, la sabiduría ganadera y campesina y una espiritualidad naturalista. El marismeño está lleno de técnica natural y de ingenio popular. El avíate ha cultivado lo que se podría llamar una tecnología de la escasez, habilidades manuales, agricultura regenerativa, medicina natural, cocina intuitiva y arquitectura del barro, el brezo, los juncos y la madera. No por moda ecológica, sino porque ese conocimiento es herencia, no una alternativa. Se reivindica la escasez generando creatividad. Las herramientas del marismeño se cuidan como al pan. Cada objeto tiene valor y uso involucrado significativo. Del monte y de la marisma sale el remedio para la salud. Si sabes mirar, medicina
y entorno van de la mano. Se cura con lo que se tiene cerca y se consulta a los mayores que saben leer las señales del cuerpo. Los arneses del marismeño se reparan con retazos de cuero curtidos por él mismo, usando huesos afilados como agujas y una mezcla de resina como pegamento. Mientras lo hace, o hacen cuchara para comer el arroz con un pincho, en un palo pinchado con un poco de cebolla o cualquier otro instrumento sin tener una cuchara, mientras lo hace, algún niño observa. El conocimiento aquí se transmite mirando, no en manuales, aprender haciendo, enseñar viviendo. En esta cultura la educación no es escolarizada ni sistemática, sino vivencial, simbólica. Se enseña a través de la participación en la vida diaria, del error como parte del proceso y de la naturaleza como maestra. Se aprende, se dice y he escuchado aquí muchas veces, con la barriga vacía y los ojos abiertos. Así se educa mejor la atención, la humildad y la capacidad de adaptarse a situaciones tan adversas como han podido vivir marismeños durante tantos siglos y tiempos. Se critica a la apariencia del consumismo, se valora lo funcional, lo que es duradero y lo que es útil. La educación emocional y ética empieza por el respeto al propio entorno, a los otros y a los otros marismeños. En la marisma no pesa la escasez, ni a las yeguas ni a los hombres, porque la escasez no es carencia, es memoria, es herencia. El hambre activa la mente y la marisma es un almacén que llena halcones. Avíate de cabeza y pies, cruza ríos sin puente, sube dunas de paciencia, bájalas con risa llena y camisa rota de historia. El tío Maña vive en cada choza, en cada jato, y se le espera sin prisa, que siempre llega. Allí la sabiduría huele a leña, a tierra húmeda, a tortilla compartida. Se curan las heridas con infusiones de hierba. Se repara las discusiones con silencio. Se educa con las manos llenas de ejemplo y se canta con el alma dolida y con los trinos del viento. El que tiene, reparte, y el que no tiene, agradece. No necesitan templo porque la naturaleza es su altar y nadie está solo porque el marismeño, cuando hay pan partido, la sombra se alarga de los vecinos. Aquí no se tira nada, ni el agua, ni el vino, ni el arroz. La marisma es la tierra donde el tiempo no corre. Vive el que camina sabio con su caballo. En Doñana todo tiene un nombre y todo tiene un lugar. El barro, la juncia, los amajos, las espigas, las espinas, la luna, el reloj, el monte como botica y la lentitud, que no es pereza, no es estar atrasado, sino que vamos despacio, como pide la naturaleza. Porque avíate, construye, avíate, conquista, acompaña, no presume, ofrece. Y si no sabe, aprende. Y si se cae, canta. En las horas de la comida se hacen algún guiso para toda la reunión, para amigos, en un corralón de Almonte, en un solar o en una casa del Rocío, donde se reúnen y van llegando cada cual según sus circunstancias. Por San Juan, las arenas de los caminos de los llanos, de los tanajales o de los puertos, van viendo pasar a jinetes que se orientan hacia el jato que les haya tocado, a veces con parada en el Rocío y entradas posteriores por Manecorro, El Vicioso o Rocina Sur por Cabezudo, o por las parcelas en la carretera de Matalascaña, por la Cancela de Bernabé. Las 18 reuniones tienen asignado una finca o un lugar simbólico donde pernoctar y encargarse de las tropas que pastan en esos majestuosos parajes, como La Vera, Marismilla, Betalarena, Las Nuevas, La Janga, el Aljibe del Lobo, el Matochar, el Rincón, Jato Barrera, Las Arenillas, Rocina Sur, Soto Grande, Caño de Engorda, La Engorda, Recinto de las Hermandades, el Eucalipto del Lobo en La Vera, el Toril de La Janga o la Valla del Soto Grande. Hacen paradas en lugares simbólicos que han ido cambiando con los años, naturalmente. La Cancela, la Escupidera, Llano, la Choza del Planeta, el Sopetón o Martinazo, evitándose siempre zonas de anidamiento. En ese camino hasta el sesteo o la noche se encuentra con otras reuniones
o son acompañados por amigos o familiares que van en vehículos de apoyo. Comienzan los marismeños a dejar sus huellas por los caminos, que no es un andar cualquiera, es un camino de tradición, y en cada una de las huellas van dejando algunos pesares del año que pasó. Van sembrando la esperanza de ese nuevo día, con sus ritos y con sus ceremonias ancestrales, entre toruños y humedales. Qué maravillosa alfombra para los caballos. En el camino de la marisma se vive todo como nuevo, como resplandeciente, como vive un chiquillo. Parece que es la primera vez, porque cada año la marisma es diferente. Todo ha cambiado, la vegetación, el colorido, como cambian los tiernos relinchos de los potrillos de estas hierbas, que son distintos, y el canto de las aves marismeñas, que un año más están de vuelta. Es una sensación profunda de querer volver cada año a ver la marisma nueva. Es una llamada al corazón y a la idea, porque la herencia del marismeño no se enajena, ni se alquila, ni se renuncia a ella. Nunca fue bien nacido quien renegó de las historias de su gente, como decía Fernando Villalón. En ese camino se va hablando de campo, de la faena de la marisma, del esplendor que ha tenido esta primavera, que no se recuerda, y se recuerda y se hace alusión con gozo a las gentes auténticas y verdaderas que nos han acompañado años atrás. Mi amigo Pablo Cabrera me habla de la llamada de la tierra, de la grandeza de estos parajes, de los olores, de los caminos insondables de la marisma y de los saberes de nuestra gente, de cómo la vida que llevamos, qué vida llevamos, deprisa, y de valores tan extraños en nuestra cultura que nos aleja cada día más de nuestra tierra, de la verdad, de nosotros mismos. Me habla de lo rápido que pasa el tiempo y de que no sabemos qué pasará mañana o qué nos pasará dentro de un rato. Y él lo lleva a gala, sus expresiones y sus conversaciones conmigo. Las reuniones previas y las paradas en el Sesteo o en Los Gatos es un acontecimiento de gran significado, como preparatoria o para la vivencia profunda de la saca de las yeguas, donde la amistad se consolida y se establecen lazos de por vida. Son momentos para el reencuentro intergeneracional. Suele haber marismeños de todas las edades, donde la tradición oral, que es tanto de nuestra tierra, somos más de hablar que de escribir, tiene un lugar protagonista. Como antiguamente, las distintas generaciones aquí en la marisma parecen entenderse magníficamente y empáticamente los jóvenes con los mayores. Estas conversaciones que se dan en las reuniones de marisma están casi perdidas ya en estos tiempos, en la vida cotidiana, que entre móviles, redes sociales, preocupaciones diversas, exigencias de la vida escolar o profesional, no nos escuchamos. No se escucha para nada a los mayores, y los mayores, cargados de tantas experiencias, entienden poco a los jóvenes. Estas reuniones se repiten varias veces en la marisma antes y cuando se pernocta en Los Gatos, convirtiéndose en verdadera escuela de marismeños. Aquello huele a pimienta, a limón, a pato, a jamón y a manzanilla. Se crea un ambiente cordial, preparatorio, con mucho respeto y precauciones. Se sabe cómo se va, pero no se sabe cómo se vuelve. No suele faltar un momento especial, preciso y adecuado que alguien diga: compadre, coge la guitarra. Y se abre un rato donde se canta por fandango y sevillana, por alegría y por cantiña, por malagueñas y colombianas, por soleá y por bulería. Se vive un momento donde las voces se transforman, se hacen hondas y brillantes, cantan los que saben y los que sienten. Se traen a la memoria letras de enjundia que llenan el alma, guitarras que se desafían en compás, arpegios y falsetas, con las notas que incitan al cante, al silencio y al respeto, despertando al duende y abriendo los pechos a la zoquela. No se olvidan estos marismeños
ni en un pestañeo de la faena, ni de sus caballos, que este año hay mucha comida y fango y que las yeguas traen menos rastras y son ligeras como el viento y están más puestas que los caballos de los yeguerizos, que traen más pista que marisma, más establo que cielos y lumbres y escarcha, más finura que rusticidad, más brillo que espiga, más olor a zahar que a romero, que conviven con mariposas más que con mosquitos y garrapatas, que sueñan en camas de viruta, que no sienten la penetrante incursión de los insectos. Entre las conversaciones se apuesta sobre la ligereza de los caballos, de cómo fanguean y de hacer pareja, jugándose la muerte por su caballo para ganar la carrera y que luego ande, que es lo difícil. En el espejo del agua yo reparo de los andares salerosos de mi jaca, escribía Fernando Villalón. Se van poniendo de acuerdo en estas reuniones. ¿Quiénes va a apartar? Que no se puede quedar ni una yegua. No vamos a permitir que se rían de nosotros, que se vayan al monte o en los lucios o en los caños nos cojan las vueltas y nuestros caballos no entren, se agoten o se caigan. Estas reuniones son la verdadera escuela de marismeños. También hablan de cómo van vestidos, que nadie se olvide del pañuelo de hierba, que el sol, el frío, los mosquitos abundan y no tienen compasión. De las camisas de mangas largas de colores sobrios de campo, del chalequillo, imprescindible para ir a caballo, de las chambras, de las chamarretas o de la pelliza y del sombrero de ala ancha con barbuquejo. ¿Cómo han ido siempre a la marisma los señores de respeto? ¿Para hacer faena o para la saca? Ellos saben que ir a la marisma exige ciertas incomodidades. No es una excursión campestre de turistas o de playeros con sombrero de paja o de gente que cree que cuanto más vieja y usada sea la ropa más auténtica o que el fango y el polvo no merecen otra cosa. No dejan de hablar mentalizándose y preparando las maneras de siempre, recordando a los viejos capitanes de las reuniones y a viejos yeguerizos. Y se dicen, antes que las yeguas se orienten, mientras que el sol sueña, despacio y en silencio, estamos encima de la tropa de yeguas. Les cortamos las querencias y las orientamos al centro de la marisma, camino de los corrales, y ahí es entonces cuando nos acompaña el resto de la reunión a los torriles. Jinetes de marisma, jinetes que sueñan con sus varas de sabina, de acebuche y de brezo, jinetes marismeños de escasas sombras y de noches lóbregas a cielo abierto, con manta sombría, jinetes de estribos largos, con los pies debajo del aparejo y espuelas los ijares, asientos hondos, cintura flexible como la brisa y voluntad ligera como el viento, jinetes que se doblan con su montura sin ley, sin medida, inverosímil, en la veloz carrera, haciendo que los pies de sus jacas, estos jinetes marismeños, la marisma se alargue, los armajos allanan, los sacallones parece que están para arriba y crestean entre los suelos palmarios de su jaca por sus hollares, tiene un Atlántico cuando se pone la grupa de una yegua brava, jinete de alba brisada, valentía que anuda en la garganta con pañuelo de hierba, gris como la luz de la plata, jinete que rompe las aguas entre aires de marisma, atravesando entre las espesuras las líneas de la laguna, que galopa hacia Gibalbín, que parece que nunca llega, jinete sin nombre y con todos los afanes, estampa inquebrantable de la marisma llana. Muchas gracias. Hacía falta un respiro, ¿eh? ¿Ustedes no tenéis agua? Va por ustedes. Hombre y naturaleza en la soledad con la que se desenvuelven en muchos momentos los marismeños, solo con su caballo en la llanura, y el peligro continuo al que se someten estos hombres de la marisma por las caídas, por la propia marisma y sus inconvenientes geográficos, por el manejo de animales ansiosos de libertad y poco habituados al contacto humano. La marisma permite, además de esta dificultad que es casi un aliciente para el marismeño, la marisma permite contemplar unos espectáculos de naturaleza que son únicos.
Quien no ha ido a la marisma no puede ni vivirlo, ni contarlo, ni sentirlo. Espectáculo que estoy seguro van a reconocer o habrán visto en alguna imagen, que llenan los sentidos de sensaciones insospechadas. Tú entras a la cancela de la escupidera y miras el eucalipto de Betalarena y parece que lo puedes tocar con la mano. Parece que está ahí al lado. Y resulta que pasan horas y horas y horas y no llega al sombrajo del portal de Betalarena. Es un espectáculo excepcional. Como es excepcional la contemplación de los amaneceres y de los atardeceres. Nos podrán decir que en Granada hay unos atardeceres o en el Portil, pero los amaneceres de la marisma son imbatibles, son incomparables. Tú tienes la sensación de que el sol nace a tus mismos pies y ahí al lado, un poquito más allá, por las nuevas. Y el atardecer se muestra por la vera un gran medallón que parece que lo tienes encima. No se puede ver en otro lugar un amanecer y un atardecer de esas dimensiones. La propia salinidad y las aguas de la marisma te aproxima la luminosidad del sol, porque cuando tú lo ves, acaban de salir en unos instantes, se hacen maravillosos. Y qué maravilla es el lubricán marismeño. Cuando aquí tenemos que encender la luz, en la marisma, la luz todavía es de día. Está el lubricán. Hay más horas de esa finura deshilachada de espuma de olas blancas. ¿Cómo podíamos definir el lubricán marismeño? Es como un caminar entre un mar sin olas, rompiendo agua en horas con llamas blancas que chispotean aromas de fango, hierro. Mirar a los jinetes de la marisma chapoteando, ocultando zacallones, salteando mimbres y lucios llenos de frío y alargados, es un espectáculo sin par que no se puede ver en ninguna otra competición hípica o en ningún otro lugar donde se reúnen jinetes en ninguna parte del mundo. Entre chivatas, por carriles angostos va el marismeño, a veces observando los reflejos salinosos con la mirada vaga, reflejo largo que alarga la distancia, que nunca llega, música viva con ritmo de luna a luna, que no sombrea, que no hay sombra para la garganta seca. En el pensamiento, el marismeño se va diciendo: lo que más me gusta es ir a caballo, pisando estas arenas. Si los destinos me dejasen conducir mi vida a mi gusto, la elegiría pasarla sobre la silla, las piernas los estribos y entre mis manos la rienda por estas arenas marismeñas. En el camino miro a los niños. Este año van muchos niños nuevos y muchos niños que han ido ya otros años. Y me gusta mirarles las caritas debajo de los pañuelos y de la gorra. Ellos miran fugazmente, como cortaillos, como queriendo aprender sin darse vergüenza de que están cansados. Porque con tantas ilusiones apenas han dormido los días anteriores, hablando con la familia, con los padres, con los amigos, con la reunión. Pero se les ve la cara de cansancio. Se montaron al amanecer y ya están anhelantes de sombra y de tarde fresca y de estrellas con luz de musgo, esperando al aire de marea. O que llegue la noche, que es un encuentro de orillas y olas, de tierras y cielos, redondeles dolores, pasión añeja, fuego, leña eterna, que ya no arde, y palpitando entre grosores de manta para abrigarse por el frío marismeño de la noche, en contraste con toda la calor que han pasado en el día, su cuerpo entre las arenas de la miel azulada y los sueños de yeguas y potrillos para llevarlo al monte,
tusarlo y montarlo, como es ese vínculo de montar los niños, los potrillos que se han tusado aquí en los corralones. Y en el entresueño, mientras caen rendidos, escuchan conversaciones de hombres que a veces cantan nanas por sevillanas y canta el viento una canción nueva por recovecos y perfiles. Sienten que están allí en la marisma verde, en ese húmedo de la razón y de la mística, sintiendo el rápido pasar del tiempo de tierra a cielo, y están todos el día a su caballo mañana, que los pasos, que parece que aún siguen dando, por haber estado todo el día a caballo, no son pa'lante, solo ya les queda el sueño, el vuelo del sueño para ser un jinete marismeño. Y aquí al monte no se instruye a los niños a montar a caballo, porque aquí sabemos que la memoria de la sangre, la memoria de la herencia, les va a hacer ser jinete marismeño. Hemos dicho antes que cada marisma es nueva, cada marisma se vive de forma diferente y parece que empezó ayer. Pero la historia nos hace ver que la afición de Almonte, de los caballos de estas tierras, hay que buscarlo en los milenios anteriores a Cristo, en una cultura que se llamaba la cultura tartésica, una cultura y una civilización increíble, que estaba situada entre el río Guadiana y las dos orillas del Guadalquivir, esta de aquí y la otra de más allá del Guadalquivir. Es decir, el triángulo tartésico, Huelva, Sevilla y Cádiz. Un poquito de Extremadura baja también, y en algún momento también hacia Córdoba, que fue un grupo de, más que de tartesos, de griegos. Los autores clásicos, los que escribían, los clásicos que hemos estudiado todos en el instituto de la Grecia clásica, ellos pensaban que los que vivían aquí, no estoy diciendo a 100, 200, 300 kilómetros, aquí, los que vivían, eran descendientes de los míticos atlantes. Los tartesios se dedicaron a la agricultura, a la ganadería, al comercio, a la navegación, a la minería, con tanta cualificación que fueron considerados por las claras civilizaciones y los pueblos del Mediterráneo como gente de cultura superior, que acrisolaba los tesoros y los conocimientos sobre el oro, la plata, el bronce, el estaño, la cría de caballos y bueyes y uso y manejo de la ganadería y desarrollo de la agricultura, milenios antes de Cristo. No en balde se han descubierto en Huelva esculturas que tienen 5.000 años, allí en el seminario, al lado de la universidad. Y quiero poner un ejemplo significativo sin cansaros con datos históricos. ¿Recordáis lo del rey Salomón, de aquello que quiso dividir un niño? El rey Salomón, que vivió casi 1000 años antes de Cristo. Ese hombre mandó aquí a Huelva, a Tarsi. Bueno, por cierto, Tarsi aparece en la Biblia, Tarsi, Tarteso aparece en la Biblia, no en el Nuevo Testamento, en la Biblia,
más de 30 veces. Mandó en numerosas ocasiones a las minas de Tarse, a las cuencas mineras, por oro, plata, plomo y estaño, metales preciosos, joyas labradas por artesanos tartesios. Incluso dice la leyenda que elabora el profesor Francisco José Martínez López, rector de la Universidad de Huelva, el rector, que algunas de las hijas de Salomón casó con la nobleza tartésica y fundó pueblos en Huelva como Zalamea. Se ha hablado de las minas del rey Salomón. Pues esas minas del rey Salomón no estaban en África, estaban aquí en este espacio tartésico. ¿Dónde hay minas? Si no se conocían los sistemas de sacar. El carro tartésico que está en el Museo de Huelva, el carro tartésico que está en el Museo de Huelva, estaba hecho de madera, hierro, bronce. Y eso no existía. El carro tartésico lo podemos ver ahora en el Museo de Huelva. Y ahora hablaré un poco de la importancia que tenía la rueda. En esos milenios tartésicos ya se labraba la tierra con vacas, que no se hacía en ninguna otra parte del mundo. Y el caballo se usaba para monta y sobre todo también para el enganche ligero del transporte y enganche funerario, porque se consideraba que el caballo era un animal totémico, era un regalo de los dioses. Y, por tanto, para pasar a la otra vida, el mejor tránsito era hacerlo con un caballo. Muchas personas aún lo hacen así o lo tienen para acontecimientos vitales de su vida. El caballo estaba presente en la vida ganadera, agrícola, comercial y minera de este pueblo sin par más de 1000 años antes de Cristo. Sobre todo en la vida social y como un elemento de distinción, de jerarquía y de nobleza aristocrática. Y le había comentado a ustedes que esta era una de las civilizaciones más brillantes. ¿Creéis que tiene importancia en la historia de la humanidad la rueda? ¿Sigue teniendo importancia en nuestra vida la rueda? Pues los primeros que utilizan la rueda en todo el mundo civilizado eran los tartesos, y se utiliza aquí. Ya he nombrado el carro. Siglos después, bastantes siglos después, ya empieza a utilizarse en el mundo mediterráneo, porque aquí había comercio con judíos, los bizantinos, con los egipcios, había comercio con todos los pueblos del Mediterráneo, que venían aquí porque aquí se vivía mejor que en otros sitios, porque aquí había plantas que alargaban la vida, y se decía que los reyes tartésicos duraban más de 100 años, incluso 200 años, como el rey Gerión. Sí, la rueda ha sido imprescindible a lo largo de la historia de la humanidad. Antes no es igual que ahora saca tú una cosa en TikTok, un invento, y dentro de un rato lo tiene en cualquier parte del mundo hecho. En aquel tiempo se tardaba unos pocos de siglos en llegar. Por ejemplo, las primeras pirámides de Egipto, que lo habéis oído, lo habéis visto, algunos habéis estado allí, las pirámides, las primeras se hacen subiendo, arrastrando las piedras. Y cuando se conoce la rueda es cuando se hacen mucho más rápido y muere mucho menos gente por el trabajo, con la rueda. Bueno, pues se considera entre los 5 descubrimientos más influyentes en la historia de la humanidad. Y empezó aquí, todo empezó aquí. Junto con el fuego, la electricidad, la imprenta o el microchip. La mitología, hemos hablado antes del profesor Martínez, alude a la celebridad del rey Gerión. El rey Gerión era el que tenía el caballo más famoso probablemente de la historia, Pegasus, y lo tuvo durante muchos años, y dicen que vivió casi 200 años el rey Gerión. Los autores clásicos como Hesiodo y el poeta Estechícoro cita al rey Gerión, fundador de la dinastía tartésica más antigua, glosando cuando Hércules, que ya lo ha citado José María, atravesó las legendarias y realizó las legendarias columnas del estrecho para robarle los bueyes retintos que pasían en las marismas, estas marismas. Los más hermosos que se conocieran en el mundo civilizado. Una de las grandes hazañas, la mayor hazaña de las que le propusieron a Hércules para considerarlo semidios, fue que matara al rey Gerión y llevara a Grecia y el mundo mediterráneo los bueyes de la marisma. Y nosotros lo hemos visto representado en la iconografía egipcia, los mismos cuernos de las vacas mostrencas, los mismos, que no vinieron de allí para acá,
fueron de aquí para allá. Eso se nos tiene que quedar también muy claro. El rey Abi también consolida la tradición de vida en paz, civilizada y organizada, en trabajo, la cultura de las anteriores dinastías tartésicas. Ejemplo de empaque es que su esplendor, el esplendor cuando estaba reinando Abi en la cultura tartésica, las leyes las escribían en verso. Las leyes de la cultura tartésica se escribió en verso. Y las normas de convivencia, las leyes, esas leyes pervivieron durante centenares de años. En el reinado de Argantonio, que duró 80 años, de sus 120 años, se consolida el carácter de la gente que habitaban estas tierras, pacífica, gustosa del trabajo, generosa, abierta, dialogante y amante de la fiesta. ¿Nos parecemos nosotros a aquellos tartésicos? Se dice que Argantonio era el precursor del señorito andaluz, porque le gustaba visitar Doñana y los montes de esta tierra y la tierra llana montado a caballo. Los tartesos son considerados los más cultos de los iberos, ya que conocen la escritura, que no se conocía en el resto de Europa. Según sus tradiciones ancestrales, incluso tienen crónicas históricas, poemas y leyes en verso. Y los tartesos de aquel tiempo le contaron a los griegos clásicos que las leyes tartésicas venían de hacía más de 6.000 años de antigüedad, o con más de 6.000 años de antigüedad. Claro, esa era la tradición oral. Ya sabemos que lo que no está escrito no cuenta, pero la tradición oral estaba ahí presente y lo escribieron los clásicos griegos. Los pueblos del Mediterráneo creían que aquí se vivía tan bien porque eran muy ricos en oro, en metales preciosos, donde había mucha calidad de vida. Aquí la vida era muy larga. Se decía que superaban los 100 años. Hoy solo nos supera en calidad de vida y en la edad que podemos mantener vivos solo un pueblo de Japón. Somos los primeros del mundo después de Japón en esperanza de vida. Esto era el dorado para todos los pueblos del mundo civilizado. Aquí estaba la Atlántida, los jardines de la Hespéride en Doñana, y ellos sabían que había frutos que alargaban la vida, como hoy, la vid, las camarinas, las fresas, las moras, los arándanos, y que se criaban los mejores bueyes, los mejores caballos, más rápidos y resistentes del mundo conocido, como sigue siendo hoy en este triángulo tartésico, y caballos de la retuerta, como ya sabemos, las bueyes, las mostrencas, los más hermosos, que vienen al rocío, a la voz de la jiada, caballos de pura raza, anglo-árabe, hispano-árabe y los caballos de deporte. Y acabamos de verlo en el Rocío, el mayor encuentro mundial de caballos serviciales y de caballos domados. No hay otro lugar en el mundo donde haya más caballos domados de todas las generaciones y de todas las edades. Y aquí, en menos de un mes, tenemos el encuentro de caballos domados mayor del mundo y el encuentro de yeguas silvestres o asilvestradas o salvajes más importante del mundo en el mismo mes. Eso merece un aplauso. Fijaros, 700 años antes de Cristo, los tartesos ya usaban bocaos, pero bocaos realizados en bronce, con camas correspondientes, con farolillo, con patas decoradas con capullos de loto y rematadas con anillas circulares o pasarriendas. Los príncipes de Huelva, que gustaban llamar a algunos historiadores, ya dominaban a los corceles con bocados de bronce, casi 3.000 años atrás. Casi 3.000 años atrás. Y no extrañar en absoluto, porque aquí estaba la minería, porque eran cultos y artesanos, y porque adoraban al caballo. En el resto del mundo, en el mundo donde había caballos, se habla mucho de los tarpanes, de los que están en la estepa rusa, que ahí donde empezó el mundo del caballo. En ese tiempo, y muchísimo después, seguían con cabresto, seguían con jáquimas, seguían montando a pelo, seguían sin estribo, seguían sin espuelas, seguían sin bocado. Muchos siglos después. Y se habla que es el origen de los caballos.
Y este bocado se ha encontrado en una necrópolis de La Joya. Ustedes cuando vayan a Huelva no veis que hay varios cabezos. Pues el cabezo de La Joya es donde se encontró este bocado. Bueno, ya hemos dicho que aquí enviaron a Hércules, a estas tierras maravillosas, a este Finisterre del mundo, porque después estaba el Atlántico y nadie se atrevía a pasar para allá, a Hércules a robar los bueyes de Gerión. Los reyes de estas tierras hicieron una civilización tan excelsa, una cultura tan acogedora, comercial, artística, agraria, ganadera, minera, que aún pervive en nuestra manera de ser, aunque haga ya varios miles de años que se dio en este lugar. Schulten, el gran arqueólogo, dedicó su vida a buscar Tarteso en Doñana y en la provincia de Huelva, y creyó que la gran ciudad tartésica, la Atlántida, estaría bajo las aguas de las marismas, las aguas del lago Ligustino. Es decir, no es que nosotros nos lo inventemos, ya lo han hecho autores clásicos, investigadores de todo el mundo que han venido a estas tierras. No solo son leyendas o tradición oral, sino que también son estudios de distintas universidades sobre los caballos ibéricos, sobre los ejemplares que aquí se comercializaban. Las representaciones iconográficas han representado a los caballos de Tartésico con gran prestancia, decorados y ornamentados los jinetes ya en aquel tiempo, porque el caballo era un tótem, como decíamos, y decían que tenía, se ha visto según la genética por los descubrimientos últimos, que tenían, a ver si os recuerda estos datos que voy a dar, os recuerda algún tipo de caballo que ustedes conozcáis. La talla entre 1,45 y 1,55 de alzada. Conformación atlética, cuerpo fuerte y ágil, ideal para terrenos variados, ajestres, de marisma o de sierra. Cabeza proporcionada, los ojos grandes, las orejas muy móviles y un perfil ligeramente convexo. ¿Recordáis que puede ser similar a nuestro caballo marismeño? La resistencia, capaz de recorrer largas distancias y pasar muchos días sin comer. No hemos visto imágenes o hemos visto a la marisma cuando hemos ido a recoger por las arriadas las yeguas que llevaban días comiendo el trocito de hierba que sobresalía del agua. No hemos ido a recoger yeguas a la marisma que llevaban días sin beber, por las marismas secas, los calores abrasadores o por alguna rotura de algún abrevadero. Esas eran las características que dice que tenían los caballos de Tarteso, más de 3.000 años antes desde nuestra era. ¿Se parece a los marismeños? ¿Se parece a lo de la Retuerta? En definitiva, el caballo tartésico, el caballo marismeño, es el origen ancestral de todas las razas de caballos que habitan la península, Portugal, España, muchos países europeos y las Américas. Nuestro caballo ha sido el origen de toda esa raza. Yo diría que no solo el origen del caballo, sino también la forma de manejarlo, también la forma de correr o apartar las yeguas. En América, por ejemplo, es una repetición de las cosas que hacemos aquí, tanto en la toponimia como en la forma de trabajar el ganado. Incluso los vemos en las películas de cowboy, como van con su chalequillo, con su sombrero, con sus sajones y apartan encercados a los ganados. Es decir, que son auténticos representaciones de lo que aquí se ha hecho. Pero esa civilización, la tartésica, no solo ha sido la enamorada y la que ha creado el caballo en esta tierra. Los romanos denominaban a esta tierra pueblo de jinetes. Hablaban de la bondad y de la abundancia de los caballos y de la extraordinaria habilidad de los jinetes marismeños. Las conquistas romanas fueron más o menos humildes porque tenían infantería y no tenían caballos hasta que llegaron a España o a la Bética, hasta que llegaron aquí. Roma, en tiempo de Tarteso, cuando aquí había miles de yeguas en las marismas y caballos en esta tierra, era una aldea.
Y el resto de Europa, como decía don Betanzo y dijo aquí en uno de los encuentros de escritores y poetas e investigadores del entorno de Doñana, dijo don Betanzo aquí en Almonte que cuando Tarteso era una de las más claras civilizaciones de Europa, el resto de Europa estaba en calzoncillos y con taparrabos. Lo dijo coloquialmente. Es decir, que el resto de Europa no había ninguna cultura ni se conocía la escritura. A partir de aquí, Roma conquista el mundo. A partir de tener a jinetes y tener caballos de esta tierra. Los árabes, igualmente, organizaron ejércitos, porque podéis suponer que en unas barquitas, en unas pateras, no iban a traer a miles de caballos para conquistar España y Europa. Traían unos pocos de caballos y el resto lo cogían de aquí. ¿De dónde lo iban a coger? ¿Dónde estaba? No lo iban a traer en barquita, pero igual pasó con cartagineses, igual pasó el caballo a América. De los viajes que hizo Colón a América, de los 4 viajes, en 3 llevó caballo. En ese tiempo, en 1493, la cabaña aquina estaba absolutamente mermada, no había caballo. ¿Y cómo se puede imaginar eso? Pues que la guerra entre los reinos de Taifa habían acabado con la caballería. La conquista de Granada había acabado con la caballería y todo el que tenía un caballo tenía que dar al ejército para esa conquista. Entonces no había caballo. Y cuando Colón va a recoger caballos, las primeras 6, 8, 9 yeguas que llevó en el primer viaje del 93, ¿de dónde lo coge? De donde había caballo, en estas marismas. Igual ocurrió en los 30 años siguientes, que llevaron 500 caballos a América, tanto a Cuba, a Costa Rica, a México, a América del Norte. El caballo, para compartir esa travesía, necesitaba la resistencia, la bondad y la capacidad de no comer o beber del caballo marismeño. Los demás, ¿cómo iban a resistir un Atlántico en un cascarón, en una carvela? Era imposible. ¿Y cómo los marismeños pudieron adaptarse a esas condiciones tan vastas? ¿Qué caballos se podían acondicionar a condiciones tan vastas como las tierras americanas? Que eso sí que tiene que ser grande, si lo habéis conocido. El caballo marismeño ha influido en todas las razas originarias conocidas, tanto españolas, lusitanas como americanas. Muchas gracias por compartir esta travesía por la historia del caballo en nuestra tierra, porque en Almonte el caballo no es solo un animal, es patrimonio vivo, arte, movimiento y herencia que galopa en el alma de las marismas. Y para terminar, me gustaría decir que la saca de las yeguas sí se ha ido documentando, como ya sabemos, recientemente por los Reyes Católicos en 1480,
y también por el Cabildo de Almonte en el siglo XVI, se ha ido documentando que con los mayordomos, los ayuntamientos, las hermandades y los creadores han organizado esta recogida anual para identificar, marcar y desparasitar y vender el ganado, convirtiéndose el tiempo en una auténtica fiesta, ¿no?, de la comunidad y del pueblo. Una cita anual que ha ido mezclando lo religioso, lo económico y lo identitario. Doñana se va estremeciendo con el paso firme de casco y el relumbrar ancestral de una tradición que atraviesa tantos siglos. La saca de las yeguas, una de las manifestaciones más puras del mundo, del vínculo entre el ser humano y la naturaleza, entre el trabajo ganadero y la mística de la marisma. Desde las entrañas del Parque Nacional de Doñana hasta el corazón de Almonte, esta celebración no solo honra una costumbre ganadera, exalta una identidad colectiva, una forma de vida y un legado cultural que no se olvida, que se resiste al olvido. Un viaje ritual cargado de simbolismo donde manadas, piaras o tropas son guiadas por los yeguerizos, hombres que mantienen viva la destreza ecuestre heredada de generaciones pasadas. Desde los enclaves marismeños, Marismilla, Betalarena, Matochal, Navera o El Vicioso, son conducidos por juncos, por juncales, por caños, por senderos, que ellos solos conocen y saben por dónde llevarla. A caballo, las tropas de yeguas avanzan con solemnidad, haciendo su parada en el rocío, con una belleza, como hemos comprobado, inigualable, hasta llegar luego, posteriormente, después del sesteo, en los Pinos de la Carbonera, al centro urbano, al núcleo urbano de Almonte, donde el polvo y el sol se mezclan con la emoción de un pueblo que reciba a su yegua como si fuera el regreso de un familiar. La saca no solo un traslado físico de ganado, es la expresión de arraigo y de armonía en el entorno natural, una forma de manejo extensivo en equilibrio con los ciclos de la tierra. Se trata, por tanto, de una tradición con una función ecológica, social, económica y espiritual, de orgullo de un pueblo que no olvida. Almonte se convierte ese día en un hervidero de emociones. Las calles abarrotadas de vecinos y visitantes se llenan de cámaras, de vítores, pero también de silencio reverente cuando la primera piara pisa el adoquinao. La estampa es una fuerza estética y emocional abrumadora. Caballos en libertad guiados con respeto, rodeados de tradición y orgullo. Los niños miran con asombro, los mayores con nostalgia, y cada mirada se adivina la certeza de que la saca de las yeguas es un patrimonio de Almonte que comparte con el alma de todo aficionado, de buen aficionado de Andalucía. Un patrimonio inmaterial y un reto que tiene para el futuro. La saca, con sus valores, trasciende el folclore. Es un testimonio de la pervivencia de prácticas ganaderas sostenibles, de la economía circular del mundo rural y de la importancia de conservar saberes tradicionales en tiempo de despoblación, mecanización y globalización. La saca de las yeguas no debe entenderse como un evento turístico o costumbrista, sino como una joya viva del patrimonio etnológico, un acto de comunión entre cultura y naturaleza que merece respeto, protección y difusión. La saca de las yeguas es una de las manifestaciones más puras del vínculo entre el ser humano y la naturaleza, entre el trabajo campesino y la mística de la marisma, herencia viva del espíritu marismeño. La saca de las yeguas es también un acto de conservación del caballo marismeño, raza autóctona conocida oficialmente desde 2003. El caballo de la Retuerta no solo una especie equina singular, sino un testimonio vivo de la historia natural de Europa. Su morfología, genética, comportamiento representa una línea evolutiva que ha sobrevivido al tiempo y su conservación no solo es una deuda histórica, sino una herramienta ecológica de primer orden. Garantizar su preservación es proteger un legado ancestral. La saca de la yegua no está exenta de desafíos, aunque tiene, y no le falta, el relevo generacional y el apoyo institucional. Pero hay algunas veces amenazas como políticas ambientales restrictivas que pueden dificultar su sostenibilidad. Y también esas ideologías mal llamadas animalistas que nos ven como crueles porque llevamos chivatas. Desde esta exaltación, desde este lugar, de este encuentro que hemos compartido en esta noche,
nos juntamos en el compromiso de proteger la saca de las yeguas, de proteger la memoria colectiva del monte y darle capacidad de convivir con la marisma. Que siga el polvo levantándose en Doñana, que sigan las yeguas cruzando los canales lucios y caños, los caminos ancestrales, y los presentes y las nuevas generaciones, como ya hicieron los tartesos, los fenicios, los iberos, los normandos, los musulmanes y los castellanos, sigamos teniendo el privilegio de contemplar las yeguas por el monte, de verlas con sus crines largas y tusadas, que se emocionen los niños con los relinchos de los potros de estas hierbas cuando buscan a sus madres en las manadas. Gracias a vosotros, que habéis sido convocados por la común herencia de cultura, herencia de sangre, la herencia que llama y da campanadas al alma, porque en esta tierra hemos nacido, llevamos sangre por las venas de almonteños bravíos y siempre llevaremos por lema la marisma y a la Virgen de Rocío. Vaya Juan, ole. Abrir paso al invierno y el romero floreció. Y el romero floreció en abrir paso al invierno y el romero floreció en abrir paso al invierno y el romero floreció. Y el romero floreció, mi yegua parió un potrillo cerca de Caño Mayor, mi yegua parió un potrillo cerca de Caño Mayor. Cinta verde pa' tu pelo, quisiera volverse río, quisiera volverse río de tanto como escucha hablar de ti, Rocío. En la madrugada del lunes suspirar Guadalquivir, suspirar Guadalquivir. En la madrugada del lunes suspirar Guadalquivir, en la madrugada del lunes suspirar Guadalquivir, suspirar Guadalquivir. Y hasta ría la marisma queriendo acercarse a ti, y hasta ría la marisma queriendo acercarse a ti. Cinta verde pa' tu pelo, quisiera volverse río, quisiera volverse río de tanto como escucha hablar de ti, Rocío. Muchísimas gracias, Alejandra. Preciosa esta sevillana, que han puesto el broche de oro a esta también preciosa, emotiva y completa exaltación. Quiero decirte, querido amigo, en nombre de todos los aquí reunidos, que has defendido bien tu tesis,
que nos ha conmovido e ilustrado al mismo tiempo y que por ello te hemos puesto una nota muy buena y te la vamos a dar. Summa cum laude. Y desde ahora ya no será Manolo Acosta a secas, sino para nosotros será don Manolo Acosta. Así que solicito la presencia en el escenario de nuestro presidente, don Diego Díaz Báñez, para hacer los honores. Y también llamo a nuestro exaltador, don Manuel Acosta Contreras, para recibir un presente que le sirva como recuerdo de esta singular noche. También quiero llamar a ese portento del cante que nos acompaña en este acto para hacer la entrega también de un presente. Por favor, Alejandro Almendros. Las cosas del directo las hemos cogido terminándose de cambiar de atuendo. Muchas gracias, Alejandra. Quiero pedir al presidente y al exaltador que se queden aquí conmigo en el escenario, aquí cerca, porque vamos a proceder a rendir homenaje a 4 de nuestros socios. Ya que estoy aquí, me van a dar también un recuerdo de este día que yo agradezco muchísimo, de verdad. Bueno, pues vamos a empezar con los homenajes. Y lo vamos a hacer rindiendo homenaje a don Antonio José Romero Aragón. Con profundo pesar y gran respeto, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño rinde homenaje a la memoria de don Antonio José Romero Aragón, quien nos ha dejado recientemente. Don Antonio José fue mucho más que un socio, fue un apasionado defensor de nuestras tradiciones, un conocedor entregado del ganado marismeño y un pilar comprometido dentro de nuestra comunidad. Su amor por la tierra, su dedicación a la crianza responsable y su compromiso con la preservación de esta raza autóctona dejaron una huella imborrable en todos quienes tuvimos el privilegio de conocerlo. Su legado vivirá en cada paso de ganado que cruce la marisma, en cada feria ganadera, y en el recuerdo de los que seguimos luchando por la conservación de este patrimonio genético, cultural y natural. Acompañamos en el sentimiento a su familia, amigos y allegados. Su ejemplo nos seguirá guiando. Descansa en paz, Antonio José. Descansa en paz, Antonio el Chirrino. Ruego a sus familiares vengan a este escenario a recibir el homenaje de todos nosotros. Y continuamos ahora en memoria de Mario, amigo y compañero entrañable. Hoy nos invade una tristeza profunda por la pérdida de nuestro querido amigo y socio Mario Rodríguez Rodríguez, cuya ausencia deja un vacío difícil de llenar en nuestros corazones y en la gran familia que formamos en la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño.
Mario no fue solo un apasionado del ganado, fue un hombre de valores, de palabra, siempre dispuesto a tender una mano, a compartir su experiencia y a sumar con humildad y entusiasmo al trabajo colectivo. Su compromiso con nuestras raíces y nuestra tierra fue un ejemplo constante de amor por lo auténtico. Como amigo, nos deja el recuerdo de su cercanía sincera, su buen humor y su generosidad sin condiciones. Como socio nos deja su legado de esfuerzo, entrega y respeto por nuestras tradiciones. Te recordaremos en cada jornada campera, en cada reunión, en cada conversación que gire en torno a aquello que tanto amabas. Gracias por tanto, Mario. Que la marisma te acoja con la misma nobleza que tú la defendiste. Hasta siempre, amigo. Ruego a sus familiares vengan al escenario para recibir el reconocimiento. A continuación, reconocemos un mérito a don Cristóbal Marabel García. Marismeño de los de siempre, de los de verdad, Cristóbal Marabel no necesita presentaciones entre quienes conocen la marisma. Su nombre va unido a una vida entera de dedicación, esfuerzo y compromiso con nuestras raíces. Desde joven, con apenas 14 o 15 años, comenzó a adentrarse en Doñana junto a su tío Juan Antonio y su primo Isabelo. Ellos tres compartieron camino, campo y silencio, cuando el vínculo con la tierra no se heredaba por palabras, sino por vivencias. No tenía bestias al principio, pero sí tenía pasión. Su primera yegua, comprada con el consejo sabio de su tío, fue el inicio de una historia que aún sigue galopando. Aquella yegua venía de la línea de Pan y Azúcar y con Cristóbal paría todos los años. Él sabía mirar, entender y cuidar. Vivió las marismas cuando todo era más difícil, cuando se montaban caballos en los remolques de becerro, cuando se pasaban noches en la choza, cuando las crías se perdían con las riadas, y aún así nunca se quedó en casa, siempre estuvo allí. Es miembro fundador de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño y fue vocal de su primera junta. Ha sido referente en las arriadas, solidario en las faenas duras y generoso siempre, con su tiempo y su experiencia. Cristóbal no ha dejado de estar ahí, sin ruido, con los pies en el barro y el corazón en la marisma. Su forma de vivir el campo es escuela para los que vienen detrás. Hoy lo reconocemos con gratitud y admiración, porque homenajear en vida es también una forma de decirle al mundo que estas personas merecen ser celebradas mientras siguen caminando entre nosotros. Gracias, Cristóbal, por tu ejemplo y que sigas muchos años más guiando caminos, como tú solo sabes hacerlo. Por favor, Cristóbal, ven al escenario para recibir el homenaje de todos nosotros. Finalmente, homenajeamos a don Rafael Bejarano Martínez, la dignidad de un marismeño. Hoy rendimos homenaje a un hombre cuya vida entera está escrita en la arena, el lodo y el polvo de la marisma, Rafael Bejarano Martínez. A sus 76 años, Rafael no solo representa a una generación que vivió la saca como parte esencial de su existencia, sino también a una forma de entender el mundo desde el compromiso, el esfuerzo y el amor profundo a los animales y a la tierra. Nacido en el seno de una familia de ganaderos de verdad, de los que vivían del ganado, no para el escaparate, Rafael es heredero de una estirpe
que respiraba campo por cada poro, los bejaranos por las yeguas, los estacás por las vacas. Su infancia transcurrió entre viejos nombres de reunión, Rafael La Moyana, el Rubio Peláez, Curro Moreno, y tardes en Martinazo, repartiendo vino a los mayores y empapándose del alma de la marisma. Fue uno de los que en tiempos difíciles, cuando le cerraron las puertas de la Retuerta y de la Vera, no se resignaron. Se unió a otros valientes y desde la nada levantaron la primera asamblea ganadera de Almonte. Lucharon por conseguir pactos, por salvar su ganado, por defender lo que siempre había sido suyo. Rafael sabe del frío, del barro, de la muerte de los animales en la intemperie, de los tractores hundidos en la riá, pero también de la alegría de ver las tropas llegar al pueblo, del orgullo de marcar un potro, de la emoción al ver a su yegua cruzar la marisma. Hoy, con él presente entre nosotros, celebramos su vida, no como un recuerdo, sino como una raíz viva. Gracias, Rafael, por enseñarnos lo que significa amar sin medida a la marisma. Por favor, Rafael, ven al escenario a recibir el homenaje de todos nosotros. Ahora invito a nuestro presidente a que nos dirija la palabra para terminar la parte institucional de este acto. Bien, buenas noches, señores, señoras, a todo el mundo. Nos encontramos aquí en esta cuarta exaltación de la Zaca a la Yegua, con el corazón lleno de emoción y la mirada muestra ya en las marismas, en nuestras yeguas, en nuestra gente. Este acto no es solo homenaje a una tradición que nos une, sino también a las personas que han hecho posible generación tras generación. Pero si algo tenemos claro es que aquí nunca se lucha solo. Por eso hoy quiero dar las gracias a nuestros socios que no dudan en arrimar el hombro a las instituciones que nos apoyan y al pueblo de Almonte que siempre está dispuesto a echar una mano para esta tradición. Hoy también rendimos homenaje a quienes ya no están, como Antonio Chirrino, Mario Rodríguez, dos hombres de campo, de marisma, que nos han dejado huella. También a nuestros mayores, Cristóbal y Rafael Bejarano, que gracias a la sabiduría, a la calma y al ejemplo, que es un camino a seguir por todos nosotros. La Zaca de la Yegua no es solo una tradición, es un acto de amor, amor por la marisma, amor por los animales, por una forma de vida que defenderemos con orgullo. Que esta exaltación sirva para recordarnos que lo que hacemos tiene sentido, tiene alma y tiene futuro. Muchas gracias, no quiero alargar esta noche porque ha sido bonita y que vivamos todos con emoción una hermosa Zaca de la Yegua. Muchas gracias. Quiere.
nacido en la marisma como la roja amapola que escapó de los caminos por sentirte a ti, señora, a mi Virgen del Rocío le rezo con devoción, la llevo dentro del alma, la siento en el corazón, con mi canto hecho plegaria, llevo un mensaje de paz que llega hasta el horizonte donde ya se pierde el mar. Allí se pierde la vista y se alcanza la razón cuando se siente de veras en una humilde pasión. Te llevan los armonteños y te elevan hacia el cielo. Ya vuelas blanca paloma, madre de los rocieros. El gentío abre un sendero para que pueda llegar a poder tocar tu manto, quien no puede caminar. Con mi canto hecho plegaria, llevo un mensaje de paz que llega hasta el horizonte donde ya se pierde el mar. Allí se pierde la vista y se alcanza la razón cuando se siente de veras en una humilde pasión. Con mi canto hecho plegaria, llevo un mensaje de paz que llega hasta el horizonte donde ya se pierde el mar. Allí se pierde la vista y se alcanza la razón cuando se siente de veras en una humilde pasión. Bueno, voy a rogar a los que están en el escenario que permanezcan en él para hacernos una foto para el recuerdo. Bueno, ustedes ya, nada más, señoras y señores, concluye aquí este acto de exaltación de nuestra saca de las yeguas y homenaje a marismeños de pro. Nos despedimos ya con nuestro agradecimiento y convocándolo para el próximo día 26, en que tendrá lugar, como siempre, la saca de las yeguas. Ahora me parece que nos vamos a tomar una cervecita o dos. Muchas gracias.